Bienvenido al canal de materiales de construcción. En esta ocasión vamos a hablar sobre un material prefabricado de cemento muy utilizado en la construcción y en obras públicas, en ingeniería. Es lo que se denomina GRC, cemento reforzado con fibra de vidrio, cuyo acrónimo en inglés es GRC. Es un material que, igual que ocurría con el hormigón celular, hay gente que lo traduce como hormigón reforzado con fibra de vidrio. No es hormigón, una vez más, porque no lleva árido grueso. Bien, vamos a lo nuestro. Comenzamos hablando sobre el GRC. El GRC, como acabamos de decir hace un momento, es el acrónimo en inglés de cemento reforzado con fibra de vidrio. Es un material compuesto por mortero de cemento y fibra de vidrio. Hay algunos autores y algunos ingenieros que ese GRC lo traducen en inglés en vez de cement, concrete. Y entonces dicen hormigón reforzado con fibra de vidrio. Es un error muy normal, pero es un error porque no tiene árido grueso. Luego es un mortero, es cemento con fibra de vidrio y algunas cosas más. El GRC es la abreviatura normalmente utilizada para designar a todos los productos prefabricados con mortero de cemento reforzado con fibras de vidrio, las cuales tienen que ser resistentes a los álcalis del cemento. Ya sabéis que el cemento es un material alcalino, es un material con un pH alto de 12 y necesita que las fibras de vidrio también sean resistentes a esa alcalinidad, porque si no harían reacción si son ácidas. La matriz está formada por un mortero de cemento. Este cemento puede ser gris, normalmente el CEM 1,52,5R. Aquí en España y en Europa, CEM 1 es el cemento Portland puro y 52,5 es la resistencia a compresión normalizada mínima que debe tener este cemento a los 28 días, y R es alta resistencia inicial. Y también se utiliza mucho el cemento blanco BL2 42,5R. 42,5 vuelve a ser la resistencia mínima que debe tener este cemento en el ensayo normalizado a compresión a los 28 días, expresado en Newton partido por milímetro cuadrado. Y la R es alta resistencia inicial, como es normal utilizar en los cementos que van destinados al prefabricado para que se puedan desmoldar o desencofrar lo antes posible. Además, debe tener arena de sílice con un contenido muy elevado en sílice, en SiO2. Este contenido en cuarzo debe ser superior al 96% del peso de la arena y con una granometría muy fina, con un tamaño máximo de 1,6 milímetros. Recordad que la arena, el tamaño más grueso es 4 milímetros hacia abajo, y esto está en el tamaño máximo de la arena de 1,6 milímetros. Además, lógicamente, lleva agua y aditivos que pueden ser pues un plastificante, un fluidificante, superplastificantes, impermeabilizantes, hidrofugantes. Depende de las propiedades, diseño, fabricación y características que vaya a tener este panel, esta pieza de GRC. Y por último tiene la fibra de vidrio. Las fibras de vidrio son alcaliresistentes, son fibras thin film y tienen forma de filamentos, de láminas, como veis ahí arriba en esa fotografía, con una resistencia a tracción muy alta de 3.500 megapascales, o sea, 3.500 newton por milímetro cuadrado, y con un contenido mínimo de circonio del 15%, que es el componente que le da a estas fibras de vidrio su resistencia. Bueno, entre las... Bueno, ahí os he puesto un cuadro
con todas las propiedades mecánicas, físicas y químicas que deben tener estos materiales, el GRC y sus componentes, a los 28 días. Como veis, la cantidad de fibra Zenfil puede llegar en peso hasta el 5%, y luego hay muchos datos que no vamos a ir pormenorizando uno por uno, pero cabe resaltar pues que el módulo de flexión está alrededor de 20-30 megapascales, o que la resistencia a compresión está entre 50 y 80 megapascales. Recordad que el megapascal es lo mismo que hablar de newton milímetro cuadrado, que es la unidad fundamental de tensión, aunque se use el megapascal de vez en cuando. Bien, también podemos decir que cuando hay que hacer piezas que vayan a estar en contacto con sulfatos, entonces hace falta un cemento especial, los cementos resistentes a los sulfatos. El ambiente marino no le afecta en las propiedades mecánicas. Bien, y esas son las condiciones que vosotros podéis copiar, estudiar, analizar de este material profusamente utilizado, repito, en construcción. En general, la resistencia obtenida por el proceso de proyección simultánea es mayor que por el proceso de premezcla o premix, especialmente en el caso de proyección en los cuales la fibra se proyecta en dos direcciones. Los sistemas de fabricación del GRC son proyección simultánea y premezcla o premix. Ahora veremos brevemente cómo es cada uno de ellos. También depende de la aplicación según la cual las fibras de vidrio se puedan incorporar. La incorporación de fibra de vidrio varía entre el 0,1% en peso a el 5% en peso como máximo. Cuando la cantidad de fibra de vidrio es pequeña, muy pequeña, por debajo del 1% en peso, las fibras minimizan la segregación del material, evitan las microfisuraciones, aumenta la dureza del material y la resistencia al impacto de este material. Cuando está entre 1% y 2%, ya la cantidad es más seria, las fibras ya arman, ya se consideran como armadura en el GRC. Y cuando estamos entre el 2 y el 3,5%, los productos realizados suelen ser por colado, o sea, premix. Por último, cuando la proporción es muy alta, del 5%, se utilizan esta cantidad de fibras para aplicaciones que exigen una gran resistencia, como por ejemplo paneles autoportantes de fachadas, que se fabrican todos por proyección simultánea. Los sistemas de fabricación de los paneles ya hemos dicho que son dos. El sistema premezclado o premix para el colado en moldes. Se utiliza para prefabricados de elementos complejos, de forma de grandes espesores y formas complicadas. Consiste en preparar la mezcla de mortero con la fibra de vidrio dentro, se hace una homogeneización y se vierte en moldes. Como veis en esa foto de ahí arriba, están vertiendo el producto sobre un molde que llevará un dibujo, una forma en la parte de abajo, y luego conseguimos hacer la pieza. ¿Para qué se utiliza esto? Pues para fabricar molduras de GRC, que van extraordinariamente bien por sus características en intemperie y en zonas donde haya una climatología muy agresiva, tanto en calor como en frío, para celosías, en definitiva, en general, para elementos con formas complejas o complicadas o de gran espesor. Otro sistema de fabricación es el más utilizado, el que más importa dentro de la ingeniería y la arquitectura, es la proyección simultánea. Consiste en proyectar desde toberas independientes, por un lado, el mortero con una salida en spray y por otro lado las fibras de vidrio en hebras. Son
dos toberas, una superpuesta a la otra. Por un lado sale el mortero, por el otro lado sale la fibra de vidrio y se va como pintando, como pasándolo por encima del molde hasta recubrirlo con el espesor que se quiera tener. Luego se pasa un rodillo y ya está. ¿Qué se fabrican con esto? Pues tres tipos de paneles muy utilizados. Los tres paneles son autoportantes de alta resistencia. Paneles con lámina rigidizadora, llamados paneles cáscara, paneles con bastidor metálico, stuck frame, y paneles sándwich. El GRC para hacer paneles cáscara consiste en unos paneles prefabricados autoportantes que forman exclusivamente una capa más o menos gruesa de GRC con los nervios también de GRC para aumentar su resistencia a flexión o a cualquier otro, a la rotura simplemente. La cáscara tendrá unas medidas máximas de 2 por 2 metros, el panel es de 2 por 2 metros y el espesor mínimo de ese panel será de 10 milímetros. Normalmente son más gruesos. Son paneles pequeños utilizados para el aplacado de fachadas e interiores, para cubrir pilares, para cornisas, para jambas de huecos de ventana, y su peso varía entre los 30 y los 45 kilos por cada metro cuadrado. Ahí tenéis una foto, ahí al lado tenéis una foto de un panel GRC cáscara. Y ahí tenéis una fachada panelada revestida con este tipo de paneles autoportantes. Se sujetan directamente a la estructura que va detrás, la estructura de hormigón armado normal, forjados, pilares, vigas, etc. El GRC Stuck Frame es un panel que lleva, son también autoportantes, como he dicho antes, que están formados por una cáscara, una superficie de GRC y un bastidor de acero galvanizado que lo sujeta, que lo rigidiza, que aumenta su resistencia. La cáscara de GRC tiene un espesor, como antes, mínimo de 10 milímetros, suelen ser más gruesas, y el bastidor está formado por montantes y travesaños con una separación máxima entre montantes y travesaños de 60 centímetros. Los paneles resultantes tendrán un espesor estándar de 12 centímetros de espesor y unas medidas máximas de 3 metros por 6,50 metros. Su peso varía entre los 50 y los 65 kilos según el acabado del panel. Fijaos que estamos hablando de unos paneles para revestir fachadas, son autoportantes, autorresistentes, que su peso no excede los 65 kilos. Si eso lo hacemos con cualquier otro material, bien cerámico, bien de cualquier otro tipo, el peso es muy superior. La ventaja del GRC es que es muy liviano. Los paneles están anclados a la estructura del edificio mediante fijaciones metálicas que pueden ser de dos tipos. Bien fijaciones portantes o bien estabilizadores. Los primeros, los portantes, transmiten la carga de la fachada a la estructura. Y los segundos, los estabilizadores, transmiten las cargas horizontales, como por ejemplo el viento, y estabilizan la fachada. Los anclajes siempre tienen que ser de acero galvanizado para evitar la corrosión de los metales. La junta entre los paneles viene a ser de unos 1 o 2 centímetros según el proyecto. Estas se sellan con material como elastómeros de poliuretano o silicona neutra aplicados encima de un cordón de fondo. Y por último está el GRC, panel de GRC sándwich. Bien, son paneles prefabricados autoportantes
formados por dos cáscaras de GRC, una a cada lado, con un núcleo de material aislante rígido, como por ejemplo poliestireno expandido, el famoso EPS. Las cáscaras de GRC, una vez más, su espesor mínimo son 10 milímetros, suelen ser más gruesas. El espesor del poliuretano es variable dependiendo de la cantidad de aislamiento que queramos darle, y su peso varía entre los 60 y los 80 kilos por metro cuadrado según el acabado del panel. Fijaos cómo aquí en la foto de al lado viene el sistema de anclaje de esos paneles, que son paneles de fachada, a los forjados para conseguir una estabilidad y una seguridad total de que esos paneles no van a salir volando por efecto del viento o cualquier otra cosa. Y fijaos, muy importante, que el peso de estos paneles es también muy pequeño comparado con otros revestimientos de fachadas más antiguos o fachadas convencionales. Ahí tenéis un bonito edificio que está aquí en Madrid y que, bueno, tiene ese diseño de balcones tan historiado gracias a estos paneles sándwich que dan un aislamiento térmico y acústico muy bueno al edificio. El GRC tiene infinidad de aplicaciones en la arquitectura y la ingeniería, a las cuales se puede añadir y proponer otras nuevas, y la limitación está en nuestra imaginación. Las más usadas en el sector de la construcción son paneles de fachada y cerramientos de edificio, bien con el sistema sándwich o cáscara o el que sea. Todo tipo de elementos de fachada, cornisas, cajas de persiana y tal, esos muchas veces se hacen por colado. Elementos para restaurar y rehabilitar fachadas, molduras, ladrillos hechos de GRC, imitando paneles, imitando la forma del ladrillo y el aparejo del ladrillo hechos con GRC, y sin embargo el espesor es muy pequeño. La perfección de las hiladas es total, las llagas, los tendeles, todo es perfecto porque son prefabricados hechos en taller. Protecciones solares, lamas, celosías, voladizos, ese voladizo que veis ahí impresionante de esa estación de servicio, esa gasolinera, está aquí también en la provincia de Madrid, y es increíble el tamaño de esa cubierta sujetada por unos puntales, unos pilares en forma en V, totalmente delgaditos, y sin embargo la estructura da una sensación de liviano tremenda, y es gracias a la rigidización con las estructuras metálicas de aluminio, y además las características del GRC de grandes resistencias a fricción sobre todo. Elementos de cubiertas, antepechos, gárgolas, coronaciones, complementos arquitectónicos y decorativos, barandillas para balcones o terrazas, columnas decorativas, etc. Decoración de interiores, cierros rasos, falsos techos, aplacados, mobiliario urbano, bancos, papeleras, jardineras, toboganes, pavimentos. Tened en cuenta que el GRC es un material que tiene las ventajas de tener unas resistencias mecánicas muy altas y que es muy liviano debido a que tiene espesores muy delgados, y todo lo facilita la fibra de vidrio. Piscinas también se hacen de GRC, por supuesto, encofrados perdidos o recuperables, vallas, barreras, alcantarillas, casetas de transformadores, cajetines eléctricos, contadores, impostas de puentes, revestimientos de túneles, etc. ¿Qué características
principales tiene el GRC? Ya las hemos dicho, pero bueno, son estas. Son modelable a geometrías complejas. Modelable a cualquier tipo de textura, forma y relieve. Múltiples acabados posibles. Se puede pintar, puede ser un acabado rayado, pulido, lavado. Alta resistencia a flexión, alta resistencia al impacto, mucho menor peso que elementos de cerramiento semejantes de hormigón, entre 1/3 y 1/10 del peso, menor peso de las estructuras, forjados, pilares, cimentaciones van a ser menor o de menor resistencia porque van a soportar menores cargas, anclajes portantes muy sencillos y económicos, lo que también supone, debido a su bajo peso, transporte menos costoso, elevación y colocación más sencilla y económica, alta, muy alta durabilidad, muy poco mantenimiento. El GRC es total y absolutamente impermeable, por eso permite hacer vasos de piscina, resistente a los agentes atmosféricos, es incombustible e ininflamable, por eso para transformadores, para centros de cajas eléctricas, etcétera, va muy bien, y un bajo impacto ambiental. Esto es el GRC, un material que algunos lo habréis utilizado, otros os ha sorprendido y otros pues ya lo conocíais. Bien, pues tenéis una bibliografía muy grande y muy extensa en internet de este material, y es un material muy utilizado. Muchos de los edificios que pasáis todos los días por su fachada son de GRC. Bueno, pues hasta aquí ha dado la lección de hoy. Espero que os haya gustado y que toméis buena nota de todas las características, porque es un material no del futuro, es un material que se usa hace mucho tiempo, pero es un material total y absolutamente vigente. Nos vemos en el próximo programa, pero por favor, no faltéis, que paso lista.